Ok. Bueno, entonces, hechas estas aclaraciones, ahora, otra cosa, el viernes 17 recuerden que les llegó el mail de la invitación a la jornada. ¿Recibieron? Porque me dijo la secretaria de la asociación que iba a mandarles el mail. Yo le mandé el flyer y también el formulario de inscripción. No, Al... ¿No le llegó? Hola No, a mí María no me Julia, llegó. a mí me Hola, llegó, hola pero en Viviana. correo no deseado, que se fijen por las dudas ahí, porque bueno, Mira, Ah, qué me buena llegó un correo no aclaración. deseado. claro. Bueno, bárbaro, entonces, gracias por aclararlo. Entonces, tengan en cuenta eso, fíjense en correo no deseado, porque les mandé el flyer y el formulario para que se inscriban. ¿Por qué? Porque el viernes 17 yo voy a estar en las jornadas, que son las jornadas del servicio, y yo voy a presentar también un caso. No sé todavía en qué horario me tocó, después el viernes que viene, nos queda un viernes, ¿no? Hoy es sí. El El viernes que viernes que viene les voy viene a es decir. feriado, Es ¿no? feriado. Es feriado Tenés el viernes que razón. viene. Espérate, entonces, ¿qué nos queda? Nada, Nada, claro. porque ¿y el viernes que viene qué es? 10. Bueno, no, entonces, bueno, no sé, después seguramente se fijan en el programa, yo ni siquiera sé qué horario me van a asignar, en qué mesa me van a poner, pero voy a hacer una presentación de un caso clínico de un paciente autista. Ujú, eh, bueno, un caso característico porque no fue la incidencia de la palabra, obviamente, lo que lo sacó del encierro, sino la música, ¿no? Y son estas contingencias, es una viñeta clínica donde van a ver mucho de lo que yo siempre digo acá en el curso, como se trata de tomar algo del niño. ujú. Y en este caso, de manera contingente, yo puse una música, una rumba de Paco de Lucía. Yo en general pongo música, pero pongo música así, de manera, a veces pongo Marilena Walsh, a veces les pongo esto que los chicos escuchan ahora, de La Granja de Zenón y esas cosas. A veces pongo Mozart, a veces pongo... Y este día había puesto esta rumba que se llama un tema hermoso, Entre dos aguas, se llama de Paco de Lucía. Cuando puse la música, este era un chiquito que estaba siempre sentado, mordiéndose la mano y haciendo rocking. Tenía todo un callo formado en la mano y se mordía, se ponía muy ansioso cuando veía a los demás, siempre a la defensiva. Bueno, fue su manera de constituirse psíquicamente, ¿no? Esta manera defensiva. Todo lo externo le resultaba amenazante. Entonces ese día yo pongo la música y él se levanta automáticamente de la silla y empieza a bailar. Y empieza a bailar con una gracia que no tenía en el resto de su andar. Por ejemplo, él tenía un andar, eh, vamos a decir, raro, muy torpe, muy poco, digamos, parecía un cuerpo no educado, ¿no? Un cuerpo no socializado. Eh, Y ese día empezó a danzar. Cuando empieza a bailar, bueno, fue primero la sorpresa, ¿no? Y después yo, ¿qué hago? Me pongo a bailar al lado de él. Y cuando me pongo a bailar al lado de él, por primera vez me mira, me clava la mirada y me permite estar cerca de él. Porque si no, él se cuidaba mucho de toda la distancia, porque vivía al otro como algo amenazante, como un peligro, como algo que lo acechaba, o sea, y miraba así de reojo como si yo supiese que acá detrás hay un peligro grande. Entonces, y él miraba así, medio aterrado, hasta ese día. Y ese día logré bailar a su lado y bueno, y se empezó a generalizar esta cuestión de la danza y esto, bueno, por eso digo, a veces es una contingencia, pero lo que no es contingencia es lo que sería la dirección de la cura. La dirección de la cura es, bueno, digamos, lo que a mí me permite moverme dentro de cierto
parámetro teórico también, ¿no? Es decir, yo sé que cualquier cosa que sea, digamos, podría llegar a ser efectiva si yo tomo lo que viene del lado del niño. En vez de, por ejemplo, la actitud podría haber sido, no, sentate. O no, hoy vamos a jugar con la plastilina o con el perro. No, 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 hoy vamos a jugar con el perro, no se baila. Podría haber sido, digo, porque si, o incluso otros tipos de terapias pueden decir, no, hoy vamos a hacer esto y ya tener más o menos diagramada una. Sí, hoy tal técnica, hoy tal otra cosa. Bueno, nosotros en realidad, desde el psicoanálisis, es tomar lo que trae el niño, ¿no? Eh, y la verdad es que eso fue fue un antes y un después esta sesión. Entonces yo un poco como la jornada va a ser del cuerpo, ¿no? Un poco pensar los usos del cuerpo en el autismo, cómo se constituye el cuerpo en el autismo. Bueno, un poquito de todo eso va a ser el caso clínico. Em, bueno, vamos a retomar un poco lo que me quedaba de la semana pasada, me quedó pendiente, Peren. Ay, no, no puedo ampliar esto. Yo, yo tengo que hacer, voy a dejar de compartir y volver a compartir. Estoy con problemas con compartir los flyers. Ahí, a ver. Ay, pero se me abre acá abajo, no entiendo por qué. Ah, ahí está. A ver, ahí, ahora sí. Bueno, ¿ustedes la ven, la pantalla? Ok. Bueno, esto es de la semana pasada. ¿Qué habíamos visto? Habíamos visto la importancia de la movilidad libidinal. Habíamos visto que justamente lo que nos habla de patología es cuando la libido está estática, en estasis, como como si fuese empastada, estancada, anclada, o como llama Freud, fijada. La fijación es eso, es una libido viscosa, que se fija en torno a algo, a un objeto, a, a a una fase del desarrollo de la libido, y que no permite la plena movilidad, ¿no? Es como yo, esa ameba que emite seudópodos, que los retira. Bien, yo les decía la otra vez, es como una ameba paralizada, como una ameba que no puede emitir seudópodos. Bueno, pero fíjense, ¿no? Me quedé con esta diapositiva porque la fijación implica la dificultad de la movilidad o directamente la no transposición del líbido. Porque yo les había comentado que había un obstáculo teórico, es el hecho de que no toda la libido se transpone al campo objetal. Hay un resto que no va a ser traspuesto al campo objetal, eh, con las consecuencias que esto va a tener para el desarrollo del psiquismo. Eh, la semana que viene es feriado, después tenemos la jornada. La próxima vamos a ver otro texto que tiene que ver con el tema de hoy, que es más allá del principio de placer, ahora que termino con la diapositiva de la conferencia 26, tiene que ver con el texto de hoy, que es el problema económico del masoquismo. ¿Por qué me interesa ese texto? Porque justamente en ese texto vamos a entender qué pasa con eso que no es capaz de proyectarse al mundo objetal. ¿Qué pasa con ese resto que no consigue transponerse al mundo objetal?
que pasa es que Freud en esta época, en la época de la conferencia 26 o en la época de introducción del narcisismo, 1914, 1916, la conferencia, Freud para esta época no tenía todavía el concepto de pulsión de muerte, que es lo que aparece más allá del principio de placer, que vamos a ver hoy. Eh, y tampoco tenía el concepto que vamos a ver dentro de 2 semanas, que es lo del problema económico del masoquismo, que Freud va a hablar de un masoquismo erógeno primario. ¿Sí? Y esto lo vamos a ver en 2 semanas. Pero quiero que se acuerden por lo menos de esta lámina. Y pensemos esto, si no hay movilidad o no se consigue hacer esa transposición, el aparato psíquico se va a encontrar inundado, ¿no? Con esa libido narcisista. Son cantidades, para lo psíquico esto es cantidad. Y esto es muy importante, cualquier cantidad, si aumenta o si se vuelve hipertrófica, es perniciosa para el psiquismo. Por eso el aparato psíquico en realidad se crea con la finalidad, como les dije en las primeras clases, que Freud en el proyecto 1895 va a decir, el aparato psíquico es un sistema de filtrado de cantidades. Miren cómo de alguna manera, y transformando un poco los vocablos, pero él persiste con esta idea de cantidades que podrían anegar al aparato psíquico. Por supuesto, si el aparato psíquico permanece anegado, va a peligrar la diferenciación yo no yo, va a peligrar la posibilidad de interesarse por el mundo exterior, porque para interesarme por el mundo exterior tengo que poner, justamente, tiene que estar previamente catectizado, o sea, tuve que haber podido transponer libido narcisista en libido de objeto. Entra un niño y empieza a explorar todo el consultorio, explora los chiches, todo. Quiere decir que algo de líbido ha podido transponer al campo objetal. En algo observable lo podemos ver esto. La contracara de esto es el niño que está absolutamente ensimismado, que no registra el consultorio, que no registra a los profesionales, no registra ni siquiera al perro, ni a los juguetes, no registra que la mamá lo deja. ¿No? Porque ya cuando el niño llora porque sale la madre de la sala, por ejemplo, ya hay un registro. Después va a haber que trabajar para ver que el niño se logre quedarse, ¿no? Pero es mejor que se percate de que la madre salió, porque ahí ya hay algún registro. Pero hay casos que son tan graves que ni siquiera existe ese registro, ¿no? Es como si el mundo fuese es absolutamente indiferente al mundo de los objetos. O, por ejemplo, que solamente se interese por una sola cualidad del mundo objetal. Por ejemplo, caso que yo les comenté hace un tiempo, es ese chico que no tenía lenguaje, eh, no le interesaba nada, nada del mundo de los objetos, ni una persona, ni nada, pero le interesaba todo lo electrónico. Entonces lo único que el niño decía eran marcas, qué sé yo. Un día vio un teléfono y de Motorola, dijo, y no decía, en los viejos no estaba la M, no había nada que identificar. Yo decía, ¿cómo supo la marca del teléfono? Y él iba diciéndole a cada uno la marca de los teléfonos, pero un niño que no hablaba, lo único que decía eran marcas. Eh, Tampoco puedo decir que ahí hay una verdadera transposición del líbido. En todo caso, es absolutamente restringida, ¿no? Y enfocada a eso. Bien,
Entonces, en este caso, peligra lo que les decía, la diferenciación yo, no yo. Y si peligra, también peligra la identificación, porque el proceso identificatorio se produce cuando, previo a la identificación, tuve que haber puesto algo en el afuera, porque la identificación es que el yo cobra los rasgos del objeto, ¿no es cierto? Acuérdense la clase pasada con introducción del narcisismo que decía Freud. Autoerotismo, narcisismo, elección de objeto. Pero en un principio es autoerotismo. Y dice Freud, hace falta una nueva acción psíquica para que se constituya el narcisismo, digo bien. Y esa nueva acción psíquica es la identificación. Es decir, es este proceso de tomar del objeto algo e incorporarlo. Eh, bien. Y después, si esto no ocurre, aparecen también las maniobras protectoras. Las maniobras protectoras, por ejemplo, esto que les contaba del primer chiquito del que voy a presentar el caso, era un chiquito que caminaba que parecía que se iba a chocar con todos. Es más, caminaba de una manera, tenía un andar tan raro, tan, para no usar la palabra raro, tan grotesco, que daba la sensación de que se iba a caer o que se iba a chocar con las cosas. Pero después descubro que ese andar no era errático, era con el cuidado de evitar la cercanía con otro. Miren que a esto obviamente llegué después de muchas observaciones, porque al principio uno lo que ve, lo observable sería que era un chico que caminaba de manera muy eh, peculiar, ¿no? Con cierta torpeza, ¿no? Daba la sensación que en cualquier momento se iba de boca. Y después empiezo a notar esto. Sobre todo, él miraba mucho de reojo, pero se cuidaba las espaldas, por así decirlo. Y, y entonces empezaban un montón de maniobras protectoras. De esto me doy cuenta, ¿por qué? Porque cada vez que uno le hablaba, aunque más no sea saludarlo, hola, ¿cómo te va? ¿Qué sé yo? ¿Qué hacía? Se agarraba la mano y se empezaba a morder. Así morderse como si se quisiera comer la mano. Esa es una maniobra protectora. En el encuentro con el otro me protejo mordiéndome. Morderse es una conducta autoerótica, de autoestimulación, ¿no? Bien. Esto paso porque, bueno, acá dentro de los obstáculos teóricos teníamos este obstáculo que para Freud fue un obstáculo teórico, es cuando, esto ya lo vimos la semana pasada, la libidinización del yo, y esto que se le juega a nivel de ese versus entre pulsión sexual y pulsión de autoconservación. Entonces, pero otro obstáculo teórico son los restos no dialectizables, es decir, esa libido que no pasa al mundo de los objetos. Bien, esto ya lo vimos. Vimos las neurosis actuales, las neurosis de transferencia y las neurosis narcisistas, que son las actuales psicosis. Las neurosis actuales entra, si quieren, el ataque de pánico, famoso ataque de pánico, ¿no? Ahora, una persona que tiene un ataque de pánico tranquilamente puede tener una neurosis de transferencia o puede tener una psicosis también. Eh, Acá la diferencia era que lo que Freud decía respecto a las actuales era que el origen no estaba en la infancia. Esa sería la clave. En cambio, en las otras, tanto en la neurosis de transferencia como en la psicosis, ahí sí hay por lo menos se puede establecer un origen en la infancia, un trauma, ¿no? Es lo que Freud llamaba la vivencia sexual prematura traumática.
Esto lo tienen, este concepto lo tienen en las nuevas puntualizaciones sobre las neuropsicosis de defensa, que es un texto de 1896. Eh, bien, las neurosis de transferencia se caracterizan justamente porque está catequizado el plano del objeto, el plano objetal, el mundo de los objetos, y es justamente ahí va a venir el analista como un objeto en la serie de los objetos de amor, ¿no? Y son la Freud la llama neurosis de transferencia porque con esta neurosis de transferencia, de alguna manera, reemplazaba a la neurosis genuina. Y sobre la neurosis neocreada iba a actuar el analista, ¿no? Pero acá el objeto en el analista se actualizaban, en todo caso, complejos infantiles, las imagos de los objetos edípicos, etcétera. Es como que se reeditan en la figura del analista. Y sobre ese terreno neocreado, esta neocreación, que es la neurosis de transferencia, como una neurosis artificial, sobre esta va a trabajar el analista y va a incidir, ¿no? Después, o sea, la apuesta es esta, a que una vez solventada esta neurosis de transferencia va a ceder el síntoma neurótico. Pero para esto tiene que tener capacidad de transferencia, es decir, capacidad de transferir, de transponer el líbido narcisista al campo objetal. Bien. Y acá tenemos las neurosis obsesivas, las histerias y las fobias. Y del lado de las neurosis narcisistas o las hoy llamadas psicosis, en aquel momento tenían la demencia precoz, que es la actual esquizofrenia, la paranoia y la parafrenia. Bien, ¿y por qué se caracterizaban estas neurosis narcisistas? Justamente porque no había una vez que la libido, que hubo esa retracción del líbido al yo, ahí es lo que explicaba la clase pasada, se cortan los puentes y al paciente le es imposible volver a conectar con el mundo de los objetos. Eh, entonces no puede transponer líbido al campo objetal y entonces, ¿cómo va a poder haber transferencia? Podríamos decir, estas no son neurosis de transferencia. Está, está imposibilitada la transferencia, porque el analista no va a venir al lugar del objeto. Entonces, eh, la transferencia va a cobrar características incluso muy masivas, podría ser muy persecutoria. Acuérdense el paciente este que yo les conté que, que pensaba que lo querían envenenar. Eh, bueno, esto, esto lo leí la semana pasada, que justamente es un párrafo de la conferencia 26 que dice Freud, parece que la acumulación de la libido narcisista no se tolera más allá de cierta medida. Y aún podemos imaginar que se ha llegado a la investidura de objeto justamente por eso, porque el yo se vio forzado a emitir su líbido a fin de no enfermar con su estasis, ¿no? A mí me parece, esta frase me parece que resume prácticamente todo lo que estuvimos hablando. Nos está diciendo que si hay estasis, se enferma, que emite líbido al objeto justamente para no enfermar por la estasis. Eh, Bien, y acá, para seguir, este es un párrafo de mi libro de una aproximación psicoanalítica al autismo,
que dice así, digo así, puedo decir en primera persona porque lo escribí yo. El hecho de que no se alcance a producir un primer movimiento de emisión del líbido al objeto desde el gran reservorio libidinal, que originalmente es el yo-yo indiferenciado, comportará dramáticas consecuencias, por cuanto que el yo jamás podría extraer del objeto las investiduras, ni cobrar los rasgos del objeto, ni identificarse con él, si antes dicho objeto no hubiese sido investido eróticamente. Es decir, nos podemos encontrar, porque, por ejemplo, vuelvo atrás en esta diapositiva. Acá hubo una primera transposición del líbido narcisista al campo del objeto. Existió, existió. Pero el tema ¿cuál es? Que cuando se produjo la retracción, después se cortaron los puentes y no pudo volver a investir el campo objetal. A menos que lo haga tangencialmente a través de lo que sería, por ejemplo, el caso que les conté la semana pasada, el paciente que empieza con un delirio de que todos lo querían envenenar. Entonces, él con este delirio arma un nuevo circuito, o sea, pone a circular la libido nuevamente, y fíjense cómo su mundo se organiza en base a las salidas que él tenía que hacer del hospital para comprar comida envasada, ¿no? Ahí se empieza como a producir otro armado, ya un armado secundario, un armado que no era el original, ¿sí? Bien, vuelvo entonces a este párrafo, ¿no? Ahora, este párrafo me parece que también acá les estoy hablando de lo que Freud llamó el gran reservorio de la libido. Que acá hay todo un poco una discusión, o por lo menos hay un análisis de a qué llamó Freud el gran reservorio de la libido. Según los años, porque en algún momento dijo el gran reservorio de la libido es el yo, el almácigo de la angustia es el yo, pero porque Freud no tenía todavía el concepto de ello. El concepto de ello aparece en 1923 con el yo y el ello. Cuando aparece este concepto, en realidad la conclusión sería que el gran reservorio de la libido es el yo-ello indiferenciado. Es decir, ese momento en el que el yo todavía no está diferenciado del ello. Acuérdense que el yo es la parte especializada del ello. Surge del ello. Es como esa callosidad del ello. Se forma un callo en virtud del contacto que tiene el ello con la realidad. En la cara del ello que mira hacia la realidad exterior, esa cara se tuvo que especializar, tuvo que sufrir ciertas modificaciones, pues esas modificaciones son el yo. El yo son esas partes modificadas del ello en virtud del contacto con la realidad. Pero originalmente lo que había, podríamos decir, en el origen, era el yo-ello indiferenciado. Como lo llamaba Freud, yo-ello todavía indiferenciado, decía Freud. ¿No? Entonces, y el punto es esto. El punto es que en la psicosis vimos que es posible esa retracción del líbido, pero previo hubo un primer movimiento hacia el objeto. El problema es que en las patologías más graves lo que peligra es justamente que puedan transponer la libido al objeto. Sería el caso más grave, el caso más dramático sería ese. Y con lo que vamos a ver hoy, con el concepto de pulsión de muerte, lo vamos a tener, vamos a entender realmente la peor consecuencia. La peor consecuencia es la muerte en realidad.
Bien. Bien, vamos a pasar. Bueno, esto provisoriamente les voy a decir cómo podemos pensar todo esto en el autismo. Podemos hablar de una acumulación de libido narcisista, podemos hablar de eso, como una dificultad muy grande en la transposición de la libido al campo del objeto. Podemos hablar de narcisismo primario absoluto, que para Freud era equivalente al autoerotismo, eh, que es lo que Freud, cuando Freud se refiere a las pulsiones autoeróticas primordiales. Podemos hablar de estasis libidinal, por supuesto, porque en la medida en que se produzca la acumulación de libido va a haber estasis. Cantidades hipertróficas determinan estasis. Podemos hablar de pulsiones en estado anárquico, ¿sí? Em, y sí, y fíjense cómo también se relaciona con con que son sujetos que no están, digamos, lo pulsional no está vehiculizado a través del discurso, ¿no? Ahí el discurso no pudo hacer nada con esa anarquía pulsional. Desde el punto de vista tópico, podemos hablar del yo-yo indiferenciado. Desde el punto de vista económico, vamos a decir que se trata de un quantum de energía impedido de ligazón psíquica, o sea, podemos hablar de hipertrofia, de anegamiento. Y desde el punto de vista dinámico, justamente, bueno, las dificultades en lo que sería el movimiento entre instancias psíquicas, ¿no? Esto para tener más una versión metapsicológica. La metapsicología es lo que articula lo tópico, lo dinámico y lo económico. Entonces, si quieren verlo desde el punto de vista metapsicológico, podemos decir estas tres cosas. Estamos hablando de un yo-yo indiferenciado, de un quantum de cantidades impedido de ligazón psíquica, que está negando el aparato psíquico y de dificultades, por lo mismo, dificultades en movimiento entre instancias psíquicas, ¿no? Yo, ello, super yo. Bien, con esta terminamos la diapositiva esta de la semana pasada. No sé si hay alguna, esto era para terminar la clase de la semana pasada. Si hay alguna cuestión o si quieren que ya arranquemos con más allá del principio del placer. Les voy a pedir hacemos un pequeño recreo hasta las 11, ¿puede ser? ¿Sí? Hacemos un recreito hasta las 11, son 7 minutos, 6 minutos. Bueno. Bueno, gracias.
Bueno, volvemos. A ver, les voy a compartir ahora el otro flyer. Este lo sacamos. Ay, compartir. El otro PowerPoint, digo. Mientras te puedo comentar dos casos clínicos que me Sí, recordé mientras vos estabas hablando, sí, eh, sí, con, Marcela. con respecto a esto de la transferencia, ¿no? Ujú. Persecutoria. Recordé un paciente cuyo diagnóstico era trastorno de Asperger, que me Sí. decía, la frase era, tú eres una nube negra que de mala suerte que me persigue todo el tiempo. Bueno, Ah, esa frase es tomada de una serie que él veía, ¿no? claro, Entonces, bueno, justamente, digamos, sí, transferencia había, pero desde lo más persecutorio, ¿no? claro, pero fíjate, aparte desde lo más persecutorio, pero en general lo que se transfiere en la, digamos, la posición de objeto del analista en realidad es la que se Claro, reeditan en realidad los objetos de amor, que son los claro. objetos edípicos. Ujú. En la figura del analista. Pero fíjate la posibilidad de este chico, ¿cuál era, no? Era prácticamente repetir, reproducir una frase de, de un dibujo. Sí, sí, Exacto. Sí, esa era su posibilidad, digamos, ¿no? sí, sí. Así O sea, es. te daba un lugar, no es que no te daba un lugar, No, claro. pero suelen ser lugares complicados, cuando no masivos. Ujú. Así ¿No? es. Masivos que pueden terminar en, por ejemplo, digo, en una erotomanía, por ejemplo. Claro. En la psicosis se corre mucho ese riesgo del Ujú. paciente erotómano, ¿no? Y que se dé ese lazo muy complicado en una Muy, transferencia, muy ¿no? complicado. Muy, muy complicado. Yo recuerdo una compañera eh, que trabajaba, bueno, ella trabajaba en el Borda y le tocó atender a un paciente y, y realmente lo pasó muy mal ella, porque el tipo, Ujú. nada, la investigó, el tipo estando Ah, internado, ¿eh? La terrible. investigó, pero le decía tipo cosas, yo sé a qué hora sale tu hermana para el colegio, yo sé quién la lleva al colegio, yo sé que vos entraste a tu casa tal cosa. O sea, ¿de dónde sacaba toda esa información? Claro. Y, y bueno, y el día que ella faltaba, estaba desesperado buscándola a ella, pero cuando ella iba y lo atendía, por ejemplo, le decía cosas horribles, Ujú. ¿no? Sí, O sea, bueno, tiene estas características a veces. esas características. Así es. Así que sí, sí. Bueno, Bueno. bueno, yo te digo, yo tengo actualmente también un chiquito que no puedo decir que le soy indiferente. Pero me Pero ha dicho cosas tan terrible. tremendas, ¿no? Aparte que tiene un manejo bastante psicopático de todo, porque él, eh, y el otro día tuvo lo que a mi entender podría ser un neologismo, Ajá. porque él, por ejemplo, miente todo el tiempo. Pero miente no para que el otro no se entere de que miente, miente para angustiar al otro. Porque, Mm. por ejemplo, te dice, yo sé que vos no me mordiste, pero yo le voy a decir a mi mamá que me mordiste. Ah, Entonces yo le digo, bueno, pero entonces tu mamá no te va a creer porque no tenés ninguna mordida. Sí, porque yo me voy a morder yo para decirle que me mordiste vos. ah, mira. Complicado. Sí. Y qué sé yo, ejemplo, el otro día jugando a la pelota con otro de los compañeritos del grupo, el chico patea y la pelota, como él no la atajó, le pegó en la pierna, pero una pelota.
El que pateó era un nene, un nene de 6 años, tampoco era Maradona que pateó. No, no fue un sablazo. Y entonces el chico empezó, me pegó, me dejó paralítico. Entonces, ¿y qué Ah, empezó? Empezó a renguear. Y entonces digo, bueno, sigamos jugando. Me dice, no, ¿cómo quieres que juegue a la pelota? Porque él habla en el en lenguaje idioma neutro, neutro. claro. Dice, ¿cómo quieres que juegue a la pelota si no, es que no ves que estoy paralítico? Me dice. Entonces, digo, bueno, entonces podés dibujar. Y le doy, dice, es que no tienes consideración, no ves que estoy paralítico. O sea, mira el manejo, parte del lenguaje. Mm, Ahora le voy a decir a mi madre que tú me dejaste paralítico. Digo, pero ¿y yo ajá. cómo te voy a dejar paralítico yo? Bueno, la cuestión es que esta actitud que tiene conmigo, la tiene con la maestra, la tiene con la madre. Ujú, Y claro. lo que él dice no es para mentir. Distinto es el chico que te dice una mentira y no quiere que lo descubras. Él te Ujú. dice, voy a mentir y a fingir. Y miren la Y te, palabra que y te voy a inventó acusar, ¿no? Y te voy a acusar, y o te sea, voy a acusar. claro. Y inventó, o produjo, mejor dicho, produjo un neologismo porque él dijo, yo sé muy bien mengir. Ajá. Mengir Fingir, es un... mentir, fingir. Exactamente. Porque él Claro. usa a veces la palabra fingir. De hecho, finge todo el tiempo. Finge que, Ujú. que lo mordieron, finge que está ciego, finge que está paralítico. eh, y lo peor del caso es que él se cree estas historias. Claro. Entonces, realmente tiene un sufrimiento psíquico pavoroso porque él Terrible, se claro. cree estas historias y bueno, complejo. Pero no Com- puedo decir que soy un objeto indiferente para No, él. claro, no, 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 exactamente. está No. pendiente de si yo lo miro, de si yo no le puedo mirar a otro chico porque lo tengo que estar mirando a él. Ujú. Pero bueno, por eso digo, son complejas las transferencias en estos Ujú. casos, Claro, porque uno no viene al lugar del objeto de amor, del objeto amado. claro. No, no. Bueno, vamos entonces ahora sí comparto la de más allá del principio del placer. ¿Dónde está? No, esperen, voy a abrir el PowerPoint primero. Mm, a ver, acá abro esto y ahora comparto. Acá está. Bien. ¿Ahí lo ven bien? Sí, Bueno, sí, sí, se ve. joya. Bueno, como ya saben, este texto es un texto que marca un antes y un después en la obra de Freud. Es un texto pivot a tal punto que muchos de los seguidores de Freud hasta 1920, luego de la conceptualización de la pulsión de muerte, dejan de seguirlo. Y se suman otros seguidores, ¿no? Pero, pero ¿por qué? Porque realmente revolucionó todo eh, el hecho de saber que hay algo que rige, que es la pulsión de muerte. Eh, el hecho de pensar en la pulsión de muerte como algo primario, ¿no? Eso es lo que cambió las cosas. Entonces se configura un nuevo principio económico para el aparato psíquico Ujú. que está dado por concepto que Freud trabaja en este texto tan importante, que es el concepto de compulsión de repetición. Freud ya venía hablando de repetición, acuérdense recordar, repetir, reelaborar, que era un texto donde también Freud hablaba de la repetición, pero bueno, acá empieza a hablar de la compulsión como lo más originario, este más allá del principio de placer, esta pulsión de muerte.
todo lo que tiene que ver con la compulsión de repetición es más pulsional, más elemental y más originario. Podríamos decir, tiene una anterioridad lógica respecto de todo lo demás. Y lo que dice en este texto es que este principio es independiente del principio del placer. ¿Sí? Es independiente. A veces va en contra del principio del placer, pero por lo pronto es independiente. Bien, más allá del principio de placer, es esta independencia con respecto al principio de placer. Entonces, recordemos un poco, yo les traje en esta lámina un recuerdo de un texto que ya vimos, el de formulaciones sobre los dos principios del aquecer psíquico, que era un texto de 1911, donde él decía que en el principio de placer, justamente lo que dominaban eran los procesos psíquicos primarios, lo que hace que se forme un sueño, por ejemplo, el trabajo del sueño. Procesos primarios son condensación y desplazamiento. Procesos psíquicos primarios es la forma en que trabaja el inconsciente. Pero el principio de realidad ya tenía que ver con un yo constituido, con un yo ya diferenciado del ello, que empieza a hacerle mella a la realidad, empieza a tomar cosas de la realidad. Y en este principio de realidad, en este nuevo principio, lo que dominan son los procesos secundarios. Los procesos psíquicos secundarios, proceso de pensar secundario, ya no condensación y desplazamiento como en el sueño, como en los síntomas, los fallidos, o cualquier formación del inconsciente, sino acá tenemos el pensar secundario, el pensar como la reproducción de un representar. Tenemos todo el campo de las representaciones también. Bien. En ese texto de 1911 habíamos estudiado las consecuencias que resultaban de haber podido establecer el principio de realidad. Es decir, cuando se producía el relevo del principio de placer por el principio de realidad, habíamos visto que esto tenía grandes consecuencias. Consecuencias fundamentalmente a nivel del yo. Este relevo, Freud dice que se cumple primero en las pulsiones yoicas, es decir, las de autoconservación. Estas pulsiones de autoconservación es como que son más educables. La realidad las educa y el yo se adapta. O sea, el niño va a primer grado y por mucho que le cueste, que quiera seguir jugando con los muñequitos, termina sentado en la butaca, en el pupitre. Se sienta. En determinado momento, por más que quiera charlar, se calla la boca. La realidad lo combina a ese estado de cosas. Em, entonces él dice que hay un vínculo más estrecho entre lo que es la pulsión yoica o de autoconservación y la actividad de la conciencia, ¿no? Casi como si le vamos a imputar todo lo que tenga que ver con lo consciente, lo preconsciente, el yo. Ahora bien, las pulsiones sexuales permanecen mucho más tiempo bajo el imperio del principio de placer. ¿Qué quiere decir esto? Que son más difíciles de educar y de que la realidad tenga más injerencia sobre las pulsiones sexuales. Entonces, se permanece mucho tiempo bajo la égida del principio del placer, ¿sí? Em, y también hay un vínculo más estrecho, entonces, entre este tipo de pulsiones y la fantasía. Bien, esto es una relación que les traigo para seguir con
el tema de este texto de 1920. Y para que tengamos la perspectiva de los tres dualismos pulsionales que hubo a lo largo de todo lo que es el edificio teórico de Freud. Un primer dualismo, estas son las tres teorías pulsionales. La primera teoría pulsional nos hablaba del primer dualismo, que era pulsiones de autoconservación o del yo versus pulsiones sexuales. El segundo dualismo, que era libido yoica versus libido de objeto. Y el tercer dualismo, que aparece ahora en 1920 con el concepto central de pulsión de muerte, va a decir que lo que rige es la pulsión de muerte y todo lo demás, todos los anteriores dualismos, los vamos a poner del lado del eros, de pulsión de vida. Es como que eros viene a englobar también estos dos. Entonces pondríamos, en primer lugar, pulsión de muerte, después pulsión de vida. Dentro de pulsión de vida vamos a tener libido yoica y libido de objeto, y vamos a Ujú, tener las pulsiones de autoconservación de la vida y las pulsiones sexuales, que son las de la reproducción. O sea, vamos a todo esto que vimos antes, lo vamos a imputar a la acción de Eros, a la pulsión de vida. ujú, Y la contrapartida de esto sería la pulsión de muerte en una anterioridad lógica. ¿Por qué? Porque lo que dice Freud es que el capítulo 5 de Más allá, dice, la meta de toda vida es la muerte, ¿no? Lo inanimado estuvo allí antes que lo vivo y ejerce la presión de volver a lo inanimado. Todo el tiempo intenta justamente esta vuelta al estado inorgánico. Y no le es tan fácil, por suerte no puede del todo. ¿Por qué? Porque viene Eros. Eros le sale al encuentro. Eros es como que le pone un palo en la rueda. La pulsión de muerte lo único que quiere es el camino más corto hacia la muerte. Lo que quiere la pulsión de muerte es esa caída súbita de nivel que implica deslizarse hacia la muerte. En cambio, viene Eros con su afán de unión, de expansión, de formar unidades cada vez más amplias, y entorpece esta acción de la pulsión de muerte. Es como si Eros le pusiera palos en la rueda a la pulsión de muerte. La, la obliga a seguir rodeos. El fin último es la muerte, pero no sin antes dar todos los rodeos que es la vida misma. Todos los rodeos se los podemos achacar a Eros, a la pulsión de vida, ¿no? El deseo, los rodeos, o sea, en definitiva, todo lo que armamos en una vida tiene que ver con la pulsión de vida. Y como dice Freud, habla de Eros, el perturbador de la paz. Miren cómo lo llama Eros, el perturbador de la paz. ¿Por qué? ¿A qué se refiere? Se refiere a la paz del nirvana, a la paz de los cementerios, al cero de excitación. El cero de excitación es la muerte. Y Eros viene a perturbar esta economía de muerte. Viene a entorpecer algo de este discurrir y de esta pretensión de caída súbita de nivel hacia la muerte. Eh, entonces, esa te es hago una preguntita. sí. ¿Dónde está esta definición de Eros en este texto? Algo de lo que dije está en Más allá del principio del placer. Y Eros, Digo, el perturbador de la paz, es- está en el yo y el ello. mira, ahora Sí. ya lo anoto. Eh, Mm. No la conocía. Qué buena que es. Sí, sí, la verdad que sí. Y dice Eros, el perturbador de la paz. Y uno se queda ahí medio, es enigmática por lo menos la frase. Claro. Sí, sí, no, no. Pero es esa paz la que perturba. La paz del nirvana.
Ujú, Y como dice en otro texto de 1924, que es el problema económico del masoquismo, ¿qué dice ahí? Dice justamente que el principio de nirvana es súbdito de la pulsión de muerte. claro. Eh, y el principio de placer lo ponemos más del lado del eros, ¿no? Ujú. Bien. Y acá se me ocurrió hacer un repaso Te también por tengo la... que retirar, perdón. Nos Dale, vemos la Marcela. próxima. Chau, chau, nos vemos, Chao. nos vemos. Igual queda grabado en el campus, así que cualquier Ah, cosa, ok, si lo eso querés. te quería preguntar, ¿dónde Sí, sí. están? Porque no sé dónde queda grabado. En el campus tenés Ah, que poner campus de la Asociación de Profesionales de la Elizalde. ok, bueno, lo busco entonces. Fíjate en el primer mail que te llegó, Sí, cuando te llegó la inscripción, te llegó ajá. la posibilidad de acceder al campus. Ok, ok, bárbaro. Bueno, Bueno, chau, gracias. chau. Hasta la Buen fin de... próxima. Chau, Chao, chau. igualmente. Hasta luego. Chao. Bueno, seguimos entonces con los principios. Tenemos principio de constancia, que era uno de los primeros principios que veíamos con Freud ya desde el proyecto, que se trataba justamente de mantener las cantidades endógenas, o sea, las cantidades de estímulo endógeno, lo más bajitas y lo más constantes posibles para evitar esos picos. Cualquier aumento súbito en la cantidad de energía de lo que Freud llamaba de estímulo, eh, hacía que el aparato psíquico lo viviera como dolor, ¿no? Como displacer o directamente como dolor. Ahora, fíjense cómo este principio de constancia también va a tener que ser cambiado. O sea, Freud va a decir, cuando aparece la experiencia de satisfacción, la vivencia de satisfacción y la vivencia de dolor, justamente ahí tenemos, en la experiencia de la vivencia de satisfacción que tenemos que el saldo de la vivencia de satisfacción era el deseo, lo que Freud llama la atracción desiderativa primaria. Y el saldo de la vivencia de dolor, justamente, era la repulsión. O sea, intento alejarme de esa percepción que me ocasionó dolor, del objeto algógeno. El objeto algógeno es el objeto que uno percibe como que es el que nos causa el dolor. Entonces, esto quiebra, vamos a decir, quiebra el principio de constancia. Entonces, aparece el principio de placer. A partir de esto de la vivencia de satisfacción y vivencia de dolor, aparece el principio de placer, donde se intenta que la ganancia de placer y evitar el displacer. Entonces, Freud, acá en este texto de Más allá, nos va a decir que el aparato psíquico tiene una tarea que es primaria. Lo, lo principal, la tarea principal que imputa el principio de placer es dominar el estímulo. Dominar o dominar, como dice Freud, el estímulo. Esta lo llama, a tal punto es primaria, esta actividad, que la llama tarea previa. Es una tarea previa ¿a qué? Al establecimiento del imperio irrestricto del principio de placer. Ahora, quiere decir que el aparato psíquico, como primera tarea, se va a proponer dominar el estímulo endógeno. De eso se trata. Luego que lo domina, sí se establece el imperio del principio de placer, pero aparece otro concepto que perfora, rompe, quiebra la idea de principio de placer, que es la compulsión de repetición, es decir, la pulsión de muerte. ¿Por qué? Porque Freud ve que en la clínica ve indicadores que justamente hablan
de que donde no queda dominado el estímulo, ahí donde no aparece dominado el estímulo endógeno, aparece una compulsión de repetición. Aparece el aparato comprometido en esta tarea previa que es dominar el estímulo. Por supuesto, si todavía no domina el estímulo, no se puede llegar al establecimiento del imperio irrestricto del principio de placer. Entonces se corre sí el riesgo de quedarse en la vida, vamos a decir, abocados a esta tarea previa de dominar el estímulo, ¿no? Complejo, es muy complejo. Después teníamos el principio de realidad, que es lo que vimos recién respecto en formulaciones sobre los dos principios del hacer psíquico. Uno de los dos principios era el de realidad. ¿Qué era? ¿Qué decía? Se abandona un placer momentáneo, pero inseguro, para ganar después, por otro camino, un placer más seguro. ¿Sí? A través del principio de realidad, Freud decía, no es que el principio de realidad destrona el principio de placer. No, al contrario, lo reasegura. Es decir, yo sé que si tengo en cuenta la realidad, tengo más chances de asegurarme lo otro. ¿Sí? Y después tenemos el más allá del principio de placer, que es justamente cuando aparece la compulsión de repetición. Y Freud lo ve en los referentes clínicos que vamos a estudiar ahora. Freud en este texto nos va a hablar de tres referentes clínicos. Los traumatizados de guerra, que aparecen acuérdense que este texto Freud lo escribe en plena guerra, ¿no? Eh, Entonces teníamos los traumatizados de guerra que sueñan todas las noches y despiertan con renovado terror y se les impone en esa pesadilla, en ese sueño de angustia, se les impone ¿qué cosa? Se les impone la vivencia que en la vigilia hubieran querido olvidar. Pero se le representa, qué sé yo, el momento que estalló, que estallaron que se llenó de esquirlas, que se amputó la pierna, lo que sea. Todo eso se representaba en ese momento. Ese era el renovado terror con el que despertaban. Entonces nos va a hablar de enigmáticas tendencias masoquistas del yo. Y otro referente clínico que va a dar acá Freud va a ser el juego del niño. Y toma como ejemplo a su propio nietito con el jueguito del carretel, el jueguito del famoso Fordá, ¿no? Que donde él decía, ¿qué cosa? Justamente lo que el niño repite, ¿qué es? En ese juego es la parte más dolorosa, la parte más penosa del juego, que era el arrojar el carretel que representaba el alejamiento de la madre, era lo que el niño más repetía. Entonces se pregunta, ¿por qué no repite en todo caso? ¿Por qué no repite lo más placentero? No, repite lo más penoso. Entonces él dice que ahí se trata de una ganancia de placer de otra índole. Finalmente, el último referente clínico que desarrolla es la compulsión de repetición en transferencia. ¿Sí? Bien. Acá tenemos, no bien empieza el texto, va a hablar de dos fuentes de desprendimiento de displacer. Una consiste en inhibir y la otra en reprimir. ¿Qué se inhibe? El placer propio y el trabajo primario del aparato anímico. ¿Por qué? Porque resulta peligroso para la autopreservación del organismo seguir con ese trabajo primario del aparato anímico. ¿Y qué se reprime? Se reprime justamente las que son las pulsiones inconciliables, las representaciones, mejor dicho, las representaciones inconciliables. Eso es lo que se reprime. Bien, ya está. Sí, ok, ya ahora voy. Espera. Les pido un segundito más que tengo una cosita que atender, ya vengo.
Ay, ay, bueno, hola, acá estoy de vuelta, perdón la demora, pero tuve un inconveniente que tenía que solventar. Bueno, seguimos entonces. Esperen que acá estoy, acá tengo el PowerPoint. En esta primera parte, Freud va a diferenciar la angustia del miedo del terror. Es decir, hay una cosa es la angustia. La angustia se caracteriza por un estado de expectativa, que va a ser una expectativa angustiada. Es decir, cuando uno se prepara para afrontar, sabe que puede haber un peligro y se prepara para afrontar ese peligro, es un estado de expectativa angustiada o expectativa angustiosa que hace que el aparato psíquico se prepare por sobreinvestidura, como que queda en estado como de alerta, ¿no? El miedo se diferencia de la angustia en el hecho de que hay un objeto determinado, ¿no? Un objeto específico al que le tengo miedo. Es otra cosa. En cambio, en la angustia, el peligro sería un peligro desconocido. Entonces es como muy difícil prepararse para afrontar un peligro si ese peligro en sí es desconocido. Y el terror se caracteriza por el factor sorpresa, porque irrumpe de pronto, de golpe. Y aparece, ¿no? Es un peligro para el que el aparato psíquico no está preparado. Eh, Eso nos deja en estado de terror. Cuando el paciente se despertaba todas las mañanas con renovado terror, ¿por qué se despertaba con renovado terror si él ya había vivido eso? Uno podría decir, él ya había pasado por eso. Pero justamente pasó por eso, pero eso no había sido elaborado. Entonces, en esta compulsión, la compulsión de repetición, el soñar todas las noches lo mismo, la misma pesadilla, la misma escena tremenda, la misma escena terrorífica, y despertarse con este renovado terror, es justamente porque eso no fue tramitado. No fue tramitado nunca. Es como si el aparato psíquico lo quisiera volver o sea, le quisiera dar trámite a eso. Bien. Estas son una diferenciación importante entre estos tres. Y acá tenemos los tres referentes clínicos, que es lo que les hablé antes de la pausa, que eran los sueños traumáticos, esto que les contaba recién, de estos pacientes. Em, Respecto de los sueños traumáticos, ¿qué va a decir Freud? Va a decir que el paciente ha quedado fijado al trauma, permanece fijado psíquicamente al trauma. Y en este caso nos va a hablar Freud de unas enigmáticas tendencias masoquistas del yo. Es interesante porque 4 años después va a escribir el problema económico del masoquismo, ¿no? Eh, y va a hablar de un masoquismo erógeno primario, es decir, como lo más profundo de nuestro interior anida un masoquismo erógeno. Por ahora, hasta 1920, nos va a hablar de estas enigmáticas tendencias masoquistas del yo. Después vimos lo del juego infantil, donde el chiquito repetía la vivencia más penosa, y acaba de decir Freud que se trataba de una ganancia de placer de otra índole.
como un placer en el displacer, ¿no? Y con respecto a la repetición en transferencia, de lo que nos hablaba Freud era de la repetición en la transferencia que se repiten fragmentos de vida real que siempre fueron penosos, ¿sí? Bien. Uh, la hora. Esperen nos quedamos un ratito más. Bueno, nos quedamos un cachito más para que después explicar lo de la mezcla y desmezcla pulsional. Esto lo voy a retomar la próxima clase, en 2 semanas, con el problema económico del masoquismo, porque en este texto de 1924 del masoquismo, Freud justamente le va a dar un lugar central a este tema de la entremezcla pulsional. Obviamente la entremezcla entre quién y quién, entre eros y pulsión de muerte. Digamos que todas las manifestaciones de la vida anímica es en base a la mezcla pulsional, en base a esta entremezcla. Todo lo que es la progresión de un aparato psíquico, todo lo que es la vida psíquica, tiene que ver con la entremezcla pulsional. ¿Por qué? Porque dice Freud que en estado puro nunca vamos a tener pulsión de muerte pura o pulsión de vida pura, ¿no? Incluso el párrafo final del problema económico del masoquismo dice Freud que hasta el quitarse la vida tiene que ver con una entremezcla, ¿sí? Eso ya lo vamos a ver en 2 semanas, que vamos a ver ese texto, vayan leyendo el problema económico del masoquismo. La desmezcla es interesante porque en la entremezcla lo que ocurre, ¿qué es en la entremezcla? Si lo primario es la pulsión de muerte, entremezcla es que a esa pulsión de muerte se le mezclan, se le añaden, como si hiciésemos una receta de cocina, se le añaden componentes eróticos. Es decir, a esa pulsión de muerte le añado un poquito de eros, ¿no? Esa es la entremezcla. Gracias a que le añado eros, tenemos todo lo que es la cultura, la humanidad, la vida propia, el psiquismo. Todo eso tiene que ver con este ingrediente vital que es el eros. El tema es que así como se mezcla, también se puede producir una desmezcla. ¿Qué sería una desmezcla? Un desagregado de los componentes eróticos. Si yo a esto que había dado, esta mezcla pulsional, esta proporción entre pulsión de muerte y eros, yo le saco el componente erótico, me quedo con mayor predominio de la pulsión de muerte. Y es muy interesante porque Freud dice que toda regresión tiene como premisa una desmezcla pulsional. Es decir, cualquier regresión, acuérdense la regresión como mecanismo de defensa, como lo que pasaba en la formación de síntomas era en base a una regresión. ¿Se acuerdan? Lo vimos en la conferencia 23. Cualquier regresión tiene como premisa una desmezcla pulsional, es decir, un desagregado de componentes eróticos. Si yo le había añadido componentes eróticos y ahora se los retiro, se los quito. Cuando se los quito, me quedo con mayor predominio de la pulsión de muerte. Y después Freud también va a hablar de una mezcla pulsional no consumada que la deja reservada para situaciones muy, muy originarias y
incluso para la ambivalencia. Es un concepto, no es un concepto bastante enigmático, por cierto. Bien, em, vamos a ver que él va a hablar de la condición de trauma. ¿Qué hace falta para decir esto es traumático? Por un lado, el factor sorpresa. El factor sorpresa determina que algo sea traumático. Es decir, si yo estoy lo más pancho en la vida y no espero que pase nada, estoy en un momento tranquilo, qué sé yo, y de repente me entran ladrones por la ventana, evidentemente eso sí puede ser traumático. ¿Por qué? Porque mm, no me lo esperaba. Ahí hay factor sorpresa, ¿sí? Mi psiquismo no estaba preparado para eso, ¿no? Eh, no elegí un ejemplo muy feliz porque hoy lamentablemente uno está con el apronte angustiado todo el tiempo, ¿no? Porque está como a la orden del día. Eh, pero realmente son esas situaciones que sí son traumáticas. Cualquiera que sufre un robo está en un colectivo es una situación traumática. Mucha gente que le pasa esto y que después no quiere salir a la calle, o bueno. Se caracteriza por justamente esto, la falta de apronte angustiado. ¿Por qué? Porque en ese momento de apronte angustiado, el aparato psíquico, los sistemas del aparato psíquico están preparados, están como más en guardia, por así decir, ¿no? Si yo estoy en guardia, estoy ahí bien a la defensiva y ya me lo espero, ¿no? El tema es cuando nos agarran con un aparato no preparado por sobreinvestidura. Otra cosa que también es bastante enigmática acá en este texto es que dice Freud que una de las cosas que se veía en los traumatizados de guerra era que el daño físico, él veía que los pacientes por ejemplo, un amputado, alguien que tenía una verdadera lesión física, no tenía tanto trauma, ni tanto, no se despertaba con este renovado terror, como aquel al que le había explotado la bomba al lado y le habían muerto todos los compañeros, pero él salió ileso. De manera paradojal, ¿no? Él ileso, por así decir, estaba con mayor neurosis de angustia, neurosis traumática. ¿Y por qué? Porque dice que lo que ocurre es que el daño físico liga en cierta forma la excitación, porque el daño físico reclama sobre investidura narcisista, es lo que vimos la semana pasada que decíamos, ¿no? Que todo el dolor del mundo cabe en una muela, ¿no? Y que en esa muela, bueno, hoy lo que es central es la muela. Hoy ya no me interesa nada, lo único que quiero es que se me pase el dolor de muela. Entonces, me hago así, me hago o la panza o la cabeza, lo que duela, lo que sea que duela. Entonces, ese órgano que duele reclama sobre investidura narcisista. Eh, acá, si quieren, también entraría todo lo que tiene que ver con la hipocondría, ¿no? Las personas que están tan ligadas y me duele acá, y en los detalles, ¿no? Y que te dan una descripción casi médica de los detalles de su dolencia. Y hoy les duele una cosa, mañana les duele otra, y bueno, y saben de los órganos y de los sistemas de órganos, y bueno, ahí no podemos negar que en torno a eso hay sobreinvestidura narcisista, ¿no?
Em, bien, entonces lo que él veía era esto, como que el daño físico en cierta forma liga la excitación, ¿no? Bien, y se contrarresta, por supuesto, la producción de la neurosis traumática. Y dice Freud, llamamos traumáticas a las excitaciones externas que poseen fuerza suficiente para perforar la protección antiestímulo. Bien, acuérdense que él pensaba que el aparato psíquico tenía una barrera de protección antiestímulo, ¿sí? Pero que había determinadas excitaciones que eran capaces de perforar como un rayo la barrera. Bien, yo les había dicho acá antes, les había hablado de que una de las tareas del principio de placer era dominar el estímulo, era lo que Freud llamaba la tarea previa. Es esencial haber podido dominar el estímulo. Cuando no se logra dominar el estímulo y cuando todo queda detenido en esta fase, en la tarea previa, eh, y ahí nos encontramos con todas las dificultades que vemos en el autismo. Dificultades para diferenciar las percepciones de las sensaciones, es decir, las percepciones del mundo exterior diferentes de las sensaciones que son endógenas, internas, ¿sí? Eh, y uno puede ver que tratan los estímulos endógenos tal como se trata un estímulo exterior. Ya habíamos visto que para defendernos de un estímulo exterior, el método era la huida o la descarga motriz, ¿no? Era una vía motora la que nos ayudaba a escapar del estímulo externo. En cambio, cuando nosotros intentamos escapar del estímulo endógeno con una vía de descarga motora, como puede ser, nos sirve, qué sé yo, eh, eh, me molesta la luz y cierro los ojos, por ejemplo. Una acción motriz me hace desembarazarme del estímulo externo. Pero si yo siento un estímulo endógeno, lo pulsional, yo no me puedo defender con una acción de huida. Aparte, como vimos cuando vimos pulsiones y destinos de pulsión, la pulsión es una fuerza constante. El estímulo externo es una fuerza de choque, dura lo que dura la piña, por así decir. La pulsión es una fuerza constante. Entonces, tendría que estar constantemente defendiéndome con una descarga motora de esa fuerza constante. Entonces, justamente algo que vemos en el autismo es que muchas veces tratan a a la pulsión endógena tal como se trataría a un estímulo externo, vía una compulsión de descarga, ¿no? Entonces, con esta compulsión de descarga, lamentablemente, las cantidades endógenas no se descargan. No, la huida no me sirve para desembarazarme de la cantidad endógena. Entonces, ¿qué va a pasar? Que la cantidad endógena va a seguir en aumento, ¿sí? Si sigue en aumento, el aparato psíquico se va a tener que seguir comprometiendo en la tarea previa de dominar el estímulo. Si sigue en esta tarea previa, no hay imperio irrestricto del principio de placer. Y si no hay imperio irrestricto del principio de placer, tampoco va a haber relevo por el principio de realidad. O sea, visualicen la problemática, ¿no? Bueno, yo hoy dejaría por acá, que ya estamos en hora, y bueno, la clase que viene voy a terminar, queda poquito, pero
pero voy a terminar la clase que viene con... ahí, ahí está. Bien. Voy a terminar la clase que viene con esto de más allá del principio de placer y lo vamos a enlazar con el problema económico del masoquismo, que tiene todo que ver, porque yo creo que no podía haber escrito Freud el problema económico del masoquismo si no hubiese tenido el más allá del principio de placer. Porque justamente lo que vamos a ver en ese texto es justamente lo que atañe a la entremezcla pulsional. Así que bueno. Bueno, hoy les pido disculpas por los dos recreitos que les di, eh, pero bueno, está bueno igual tener un recreíto, ¿no? Pero bueno, hoy fue por fuerza mayor, así que, bueno, nada, nos vemos el viernes que viene feriado. Con los que quieran, nos vemos el día de la jornada. Si les interesa ir, inscríbanse. El año pasado fue re lindo porque vinieron muchos alumnos del posgrado y bueno, con algunos nos conocimos personalmente en la jornada. Así que bueno, y nada, están invitados, por supuesto es gratuito y creo que es de 8 a 14. Igual, sí, ustedes si les interesa se inscriben. Y nos vemos la próxima entonces, después del 17 el otro viernes. Bueno, bueno, un abrazo, un beso para todos y buen fin Un de. beso, fin de semana. Chao, chao. Nos vemos, Juli. Chao, chao. Chao, Gonzalo. Chao, chicos.